Es momento de dar la bienvenida al titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación, el señor Óscar Orué. En este caso, ya ministro sustituto. Tengo entendido en atención a la misión a la que fue a encarar también el ministro. ¿Cómo está? Gracias por venir. Buen día, Edgar. Buen día para toda la teleaudiencia. Un placer siempre estar aquí con ustedes. Bien, tenemos temas relevantes y ya nos gustaría hablar, ante todo, sobre el IDU, que ya entró en vigencia a partir del mes de enero. El alcance que esto va a tener y cuál es la proyección que tienen a partir de la aplicación o de esto que ya está vigente. Bueno, el impuesto a los dividendos y utilidades, un impuesto ya autónomo, porque anteriormente estaba incluido dentro de lo que era el IRASIS como una tasa adicional cuando se distribuían utilidades. Hoy ya es un impuesto totalmente independiente y eso hay que darle el reconocimiento. Va a haber una mayor recaudación por el lado de las empresas, los socios dueños y accionistas de empresas al momento de hacer las distribuciones de utilidades. Es muy importante este impuesto porque lo que hacemos es establecemos también lo que nosotros denominamos la justicia tributaria. El que tiene más va a pagar un poco más. ¿Quiénes van a pagar el impuesto a los dividendos y utilidades? Aquellos socios dueños y accionistas de empresas que tienen, sus empresas tienen una facturación que superen los 2.000 millones de guaraníes año. Entonces, lógicamente, aquel que tiene más va a pagar más, ¿verdad? En este caso, el IDU lo que hace es hace una clarificación de aquellas empresas que tienen un nivel de facturación que superen ese monto. Hay que recordar que anteriormente los montos de facturaciones de empresas era de 500 millones de guaraníes para arriba. Hoy subimos de 500, subimos a 2.000 millones de guaraníes. Y eso también es importante destacar, ¿verdad? Aquellos de empresas medias o empresas pequeñas no van a pagar este impuesto a los dividendos y utilidades, solo aquellos que tienen un nivel de facturación, como dije, que supera los 2.000 millones de guaraníes. ¿Cuándo se tiene que pagar el impuesto? El impuesto, conforme a lo que establece la ley, el artículo 40 de la ley, al momento de distribuir o que la sociedad o la empresa decida distribuir las utilidades. Y tiene dos opciones, o capitalizar o distribuir entre los socios, dueños y accionistas. Si ellos deciden capitalizar, no hay por qué pagar ningún impuesto, ¿verdad? Si deciden capitalizar el 100%. Ahora, si del 100%, el 50% deciden capitalizar y el otro 50% deciden distribuirse, solamente se va a pagar impuesto por ese 50% de distribución que se hace a los socios de las empresas. Y ya hay un pago único y definitivo al momento de hacer la distribución. Ahí no es que la responsabilidad va a recaer en el socio al momento de pagar, no. Se hace una retención única y definitiva de parte de la empresa, de la sociedad, que va a tener la responsabilidad de hacer la retención y de depositar al Ministerio de Hacienda el dinero. Independientemente de cuándo pague. Por ejemplo, puede decidir pagar, puede decidir distribuir este año 2020 y dentro de su asamblea decide que, bueno, una parte va a pagar este año y la otra parte va a pagar en el 2021. La ley establece que al momento de la decisión de la distribución, ahí va a tener que pagar el IVU, que es 8% para nacionales, 15% para extranjeros y solamente este 2010 la tasa está reducida a 5% para residentes y 10% para no residentes. Es importante esta salvedad, solo por este año. Solo por este año. ¿Por qué eso? Y es justamente para hacer la transición, ¿verdad? Eso está establecido en la ley, no es una cuestión de decisión de tributación, sino una cuestión legal para poder justamente regularizar aquellas empresas. Hay casos en los cuales las empresas tienen acumulación de, básicamente, de utilidades. Dentro de sus balances establecen que existe ¿cómo se dice? Una reserva o están las ganancias acumuladas que no se distribuyeron. Entonces, pueden seguir ahí. Pueden seguir ahí, no hay ninguna obligación. Pero la empresa o la sociedad tiene la posibilidad de poder distribuir este año y va a pagar solamente 5%. Ahora, si lo hace a partir del año que viene ya va a ser 8%, o sea, va a ser eso mayor. Es importante, o sea, si lo hace este año, va a pagar 5%. 5%. Sí. Ya pasado este 2020, 2021, hace la distribución, ya iría a 8%. 8%. Cuando son residentes. Okay. O sea, cuando son nacionales. Ahora, cuando son no residentes, es 10 este año
2020 y en el 2021, a partir de 2021 va a ser 15%. Estamos hablando de esto que va a afectar principalmente a los consorcios, empresarios, Sí. y esto a partir del monto que justamente mencionabas, y también que podría afectar a los accionistas. A los accionistas de empresas. Sí, hay que recordar que anteriormente, hasta el año pasado, los socios dueños y accionistas de empresas, la empresa pagaba 10%, pero el socio tenía que pagar 5% por distribución de utilidades y otro 5% por impuesto a la renta personal. Pero ¿qué pasaba en la práctica? Algunos no pagaban ese 5% y la mayoría deducía todo ese 5% de IRP. Hoy, los socios dueños y accionistas de empresas que paguen IDU ya no van a pagar impuesto a la renta personal. No van a poder deducir sus gastos. No van a poder deducir sus gastos. Y a partir de esto, entonces, se tiene que tener en cuenta que en lo que hace a la distribución, solo por este año, y la diferenciación es entre los que son residentes y no residentes. Eso Así hay que mismo. dejarlo bien en claro. ¿Por qué hablamos de equidad y justicia, viceministro, con esta? Hablamos de equidad y justicia, Edgar, porque después de 28 años se le está dando potencia a los impuestos directos. Paraguay es un país donde hay poco y bajo impuestos, eso siempre lo mencionamos, siempre repetimos. Pero Paraguay depende, o dependía hasta el año pasado, exclusivamente de un impuesto al consumo, como el impuesto al valor agregado, el IVA, que es un impuesto no solamente indirecto, sino también un impuesto regresivo. Sin embargo, hoy estamos dando una mayor potencia a los impuestos directos sobre las utilidades y sobre las rentas. Entonces, hoy los que tienen más van a pagar más con este nuevo impuesto, ¿verdad? La equidad y justicia decimos, bueno, el que tiene más paga más, el que tiene menos paga menos. En el impuesto a la renta personal no es ningún secreto que el que mantenía los montos de recaudación eran la clase media, no los más beneficiados o los que tenían más recursos. ¿Por qué? Porque dentro de la ley se podía deducir absolutamente todo. Y los que tienen mayor capacidad contributiva no solamente tienen posibilidad de pagar asesores impositivos, sino también tienen posibilidades de crear más empresas y capitalizarlo y con eso hacer una especie de ilusión de impuestos. No pagaban impuestos, entonces ¿qué es lo que se hace ahora? Se cambia las reglas a los efectos de que ya no se pueda deducir y que puedan pagar correctamente los impuestos a aquellas clases más privilegiadas. En el caso del IDU no se puede deducir nada porque ya las empresas en este caso actúa como agente de retención. Así mismo, ya actúa directamente. Aparte de eso, no se puede retener nada, no solamente por eso, sino que porque la propia ley establece de esa forma. ¿Y esto tiene fecha de presentación? ¿También se lo hace a través del sistema Marangatú? Sí. ¿Hasta cuándo es el plazo? Y eso depende de, se hace la retención, se hace a través del sistema Marangatú, ¿verdad? Las empresas tienen que hacer la retención a través de ese sistema, no a través del TESACA, como en principio se pensaba o se creía. Lo que hay que aclarar también ahí es que nosotros estamos haciendo las capacitaciones ya constantemente y bueno, ya se hace la retención directa y eso va a repercutir directamente al momento de que la empresa, la sociedad decida distribuir utilidades. Independientemente, supongamos que la empresa distribuyó utilidades en el 2018 y este 2020 va a recibir el dinero, ahí ya no se paga nada, ¿verdad? Okay. Porque el hecho generador es el momento de la distribución y solamente si es que la empresa decide distribuir este año es que se va a pagar. ¿Cuáles son las exclusiones que presenta el IDU? No hay exclusiones. No hay exclusión. No hay exclusiones. O sea, solamente la única exclusión es que, bueno, que si la empresa facturó más de 2.000 millones ya tiene que pagar impuestos a los dividendos y utilidades. Si tuvo una rentabilidad, perdón, una facturación menor a 2.000 millones no paga el IDU. Ahora sí va a tener que pagar impuestos a la renta personal ese sector, ¿verdad? O sea, la clase media, por llamar de una manera. O los empresarios de porte mediano, si no tiene vamos a suponer que facturó 1.000 millones de guaraní en el año. Ahí va a tener que pagar el impuesto a la renta, el IRE, el impuesto a la renta empresarial, y va a tener que pagar el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Porque cuando ellos distribuyen utilidades y él se hace dinero, ahí va a tener que pagar porque es renta de capital. Ahora, si mi empresa facturó más de 2.000 millones, yo solamente voy a pagar el IVA y ya no pago el impuesto a la renta personal. Uno presupone que con estas modificaciones también se dan ciertos beneficios. Porque lo que se busca es simplificar también de cierta manera la tarea que sabemos con los números, uno siempre trata de ser muy fino y es un trabajo
que realizan también el equipo técnico en donde se estudian todos los aspectos. Si hablamos de los beneficios, ¿qué podemos destacar de esto? Bueno, los beneficios, lo que nosotros entendemos que vamos a cautivar parte de los recursos para que puedan ser utilizados solamente en educación, salud e infraestructura, ¿verdad? Eso a través de la FOICA, que es el Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura y Capital Humano. Estamos trabajando para que esos fondos estén blindados y que a partir del 2021 solamente pueda ser utilizado en esos gastos que estuve mencionando. Ahora, cuando vos me preguntás entre por qué hay equilibrio y justicia tributaria, lo que hay que aclarar es que no solamente aquellos que tienen más van a pagar más, sino las personas que tienen menos capacidades o son menos favorecidos van a pagar menos también, ¿verdad? Anteriormente, si una persona, una empresa unipersonal se dedicaba a una actividad y tenía que pagar el impuesto a la renta al pequeño contribuyente. Nosotros hicimos un estudio y más o menos el promedio de gasto mensual de esa persona micro pequeño contribuyente era aproximadamente entre 150.000 guaraníes a 250.000 guaraníes. Es lo que gastaba mensualmente. Entonces, ese sector hoy va a ser beneficiado. ¿Por qué? Porque en vez de pagar 250.000 guaraníes, que anteriormente pagaba mensual, va a tener que pagar 80.000 guaraníes mensual, ¿verdad? Porque con el resimple lo que se hace es, se simplifica las reglas al momento del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, ¿se le beneficia a quién? Se le beneficia a los menos favorecidos, a los micro, pequeños contribuyentes o a los que hoy estaban en la informalidad y que pueden pasar a formar parte de este flujo formal de la economía que va a tener sus beneficios. Y la gente me pregunta, ¿pero qué beneficio va a tener una persona que está trabajando, ¿verdad? Y le digo la inclusión financiera. Ah, no, pero se va a endeudar, te decían. En la deuda, a los efectos de un crecimiento empresarial, es importante. Y lo importante es tener un crédito blando, por ejemplo, ¿verdad? Para que pueda ampliar su empresa o su negocio. Lo que nosotros creemos que esto va a fomentar los emprendedores. Los emprendedores van a tener mayor capacidad o mayor posibilidad de poder pagar impuestos más justos y menos burocráticos. Ahora, también desde la SED realizan estas charlas para aquellos profesionales, justamente contadores que realizan la liquidación mensual en lo que hace a la fecha, la actualización. Esto constantemente se da a conocer a través de los medios que hoy día tienen habilitados. Sí, totalmente. Nosotros cambiamos un poco la forma de inscripción. Hoy ya se hace por un formulario electrónico, porque la gente llamaba y bueno, y no se atendía el teléfono o estaban saturadas las líneas telefónicas. Entonces generaba un poco de inconveniente eso. Nosotros cambiamos esto. Hoy se llena el cupo y ya no se puede inscribir más. Entonces eso también da un poco de garantía a la gente y hay más previsibilidad al momento de hacer las capacitaciones. Nosotros le instamos a todos a que sigan y vean todas las capacitaciones. No solamente hacemos aquí en Capital y en San Lorenzo, sino también a nivel regional. Ahora, el IDU sin duda, como bien dicen, representa o es sinónimo de igualdad. Hacemos un paréntesis en esto y tenemos que hablar de esta situación que se da justamente ahora en lo que hace a estas manifestaciones. El día de ayer, muchos funcionarios, representantes sindicalistas también que estuvieron acompañando esto, inclusive en el caso específico de la ANDE, veíamos los portones cerrados en lo que hace la atención, las ventanillas para los clientes. Se dan estas movilizaciones, hablamos paralelamente de lo que hace a la equidad, lo que hace a un mayor nivel de igualdad, pero por otro lado vemos beneficios que se dan a conocer a través de la prensa y esto que sin duda también siempre hablamos en lo que hace a la repartición, cuando hablamos también de la distribución equitativa. ¿Qué podemos entender ante esta situación y qué es lo que podemos esperar? ¿Van a darse reuniones? ¿Cuál es la situación que se tiene actualmente? Bien, Edgar, en mi carácter de ministro sustituto, hoy vamos a recibir a las 10 de la mañana a los sectores sindicales de todas las empresas públicas, que son los que hacen mayormente los reclamos, y vamos un poco a analizar la propuesta de ellos. Lo cierto y lo concreto es que el gobierno tiene una decisión primordial de mejorar la calidad del gasto público. Y cuando hablamos de la calidad del gasto público, no solamente estamos mencionando los ingresos tributarios que recibe a través de impuestos, sino también las tarifas o los recursos que nosotros pagamos como consumidores finales de un servicio, como en el caso de la ANDE, en el caso de SAP, INC o Petropar, ¿verdad? Entonces, la línea que estamos trabajando es que deberíamos establecer unos topes, montos entre un salario y 2 salarios mínimos, más no
Hablamos de 40 millones, 30 millones. Por supuesto. Entonces ahí estamos hablando de una inequidad. Lo que nosotros buscamos es hacer un equilibrio en los beneficios, no en los salarios. Los salarios no se tocan, los salarios no se disminuyen. Y eso es importante aclarar porque se confunde de cierta manera decir, bueno, ¿cómo van a hacer este recorte si forma parte del salario? Esto no es salario. Estamos hablando de beneficios que fueron asignados y conforme al contratos colectivos de cada institución. Hay que aclarar lo siguiente: nosotros vamos a respetar los contratos colectivos de trabajo y vamos a seguir pagando los beneficios. Lo único que se hace es establecer topes máximos. Estos topes máximos van a permitir estandarizar a todos por igual, independientemente de la característica o la función o la envergadura de la empresa. Está bien, nosotros respetamos que son recursos genuinos de esas instituciones porque ellos se hacen de esos recursos, pero lo que nosotros buscamos es a nivel Estado que vaya mejorando la calidad y que ese dinero invertido, o sea, ese dinero que se va a ahorrar, que nosotros estimamos entre 25 a 30 millones de dólares por año, puedan ser destinados a inversiones. Porque es lo que la gente dice, o sea, nosotros realmente estamos trabajando, en algún momento se tenía que discutir esto, Edgar, porque estamos hablando de años y años de esta inequidad en el sector público, ¿verdad? Y estamos hablando no solamente de los ministerios, porque mucho se criticaba el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, y si nosotros comparábamos entre lo que cobraba el Ministerio de Hacienda y cobran algunas empresas, hay una distorsión muy elevada, y eso es lo que nosotros estamos buscando desde el gobierno, de limitar, no censurar ni no prohibir. Lo que estamos haciendo es ponemos un tope de monto para que sea más equilibrado, equitativo ese beneficio que están cobrando. Hoy día estos beneficios representan 25 a 30 millones de dólares. Sí, en total. En total. Ahora, ¿va a poder tener o puede tener intervención el ministerio, en este caso, en cada institución para establecer estos topes? Por supuesto, porque hay que recordar que el Ministerio de Hacienda, dentro del Ministerio de Hacienda hay una institución, una dependencia que se llama Dirección de Empresas Públicas, que es la que coordina con todas las empresas públicas las políticas de esas instituciones. Entonces, se coordina a través de esta dirección. Hoy vamos a juntarnos, el director es el licenciado Elvio Brizuela, que está comandando esa dependencia del Ministerio de Hacienda. Y bueno, en mi carácter de ministro sustituto vamos a reunirnos hoy con ellos y vamos a escuchar un poco la propuesta. Y bueno, vamos a analizar. No quiero aventurarme un poco a responder sobre si vamos a ceder o no. Hay una real intención del gobierno de que se limiten esto y eso vamos a mantener. Y vamos a ver caso por caso y vamos a también juntarnos con los presidentes de los entes y de las empresas públicas un poco para analizar también el contexto interno, porque es diferente. En alguna empresa pública, por ejemplo, se paga un subsidio familiar de educación 2 veces, o sea, cada 2 meses. En algunos solamente se paga una vez. Entonces hay realmente distorsiones y diferencias. Hay algunos beneficios y también, algunos como beneficios. el caso de asistencia vacacional, presentismo, que es lo que nosotros también ponemos siempre en tela de juicio cuando analizamos esto en los informes y nos preguntamos, bueno, ¿por qué a ciertos sectores se debería beneficiarle con esto y a otros no? Finalmente la idea, como bien dice, es de poder igualar todo esto y que sea real conforme a lo que es el oficio. Eso es muy importante lo que mencionas, Edgar. Nosotros creemos que lo que se tiene que remunerar es la responsabilidad, el conocimiento y la preparación y la naturaleza de su función. O sea, no solamente por estar en una institución X, uno tiene que tener un sueldo realmente totalmente exorbitante, o no sueldo en este caso, sino que beneficio. Entonces, lo que se hace es se topea, no se elimina, se respetan los contratos colectivos. Eventualmente, si se sienten agraviados, también nosotros les decimos que tienen las instituciones para hacer los reclamos correspondientes, como en este caso la justicia ordinaria, los órganos jurisdiccionales, y tampoco estamos a favor de ese tipo de reclamos como al final le perjudica a la ciudadanía, como el caso de la ANDE ayer, que me contaron que cerraron los portones. Esto podrían ser, y haciendo un paréntesis, sin ánimo de censurar, podría tener ciertas repercusiones también en aquellos que se sumen y dejar el servicio inoperativo o sin operatividad para los funcionarios. Eso hay que preguntar a cada presidente Eso ente, ¿verdad? Eso depende, eso está dentro de la Carta Orgánica y la responsabilidad, ¿verdad? En el caso que a mí me tocó el año pasado, cuando la Subsecretaría de Tributación, algunos funcionarios fueron a huelga, bueno, fue un momento difícil, ¿verdad? Y recuerdo que tiraban huevos, ¿verdad?
Gracias a Dios llegamos al diálogo y también a un acuerdo y al final se levantó eso, al tercer día se levantó esa medida de fuerza. Ahora, finalmente, ¿de quién dependería? Porque nos estamos quedando sin tiempo. Sí. De quién dependería esto de que finalmente se puedan ajustar estos números y poder eliminar ciertas atribuciones Depende del Ministerio de Hacienda y del señor Presidente de la República. y de lo que pueda resultar del diálogo? De lo que puede resultar el diálogo que hoy vamos a iniciar con ellos. A las 10 de la A mañana. las 10 de la mañana el Ministerio de Hacienda. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, Lastimosamente nos quedamos sin tiempo, No, no. pero agradecemos siempre la predisposición por sobre todo y poder darnos más detalles de la situación que hoy día estamos atravesando, que nos parece fundamental también dar a conocer a la ciudadanía. Gracias por venir. Totalmente. No, gracias a la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia.